Buenas chicos, ¿cómo les va? Segunda parte de la clase introductoria de los trastornos de la personalidad para psicópato. ¿Mm? ¿Dónde nos habíamos quedado? Disculpen que no les puse las filminas, como tenía todo guardado en un solo PowerPoint, y no quería darles todo el bloque así en una sola clase que quede vacío, en otra lo dividí y bueno. Y no sabía dónde me había quedado, por eso. Ahora ya me fijé y ya lo solucioné, así que el video de la clase anterior está subido, ahora voy a subir las filminas correspondientes. Ustedes saben que yo soy viejo y le digo filminas a lo que son slides o diapositivas, no sé cómo se podría decir ahora. Y ahora compartiré pantalla para la segunda parte. Estaría haciendo esta. Ahí vamos. Muy bien, falta pantalla grande. Esto lo habíamos visto antes, pero bueno, eh, básicamente habla de que los trastornos de personalidad están ligados a tres problemas contemporáneos. Uno es el problema del diagnóstico categorial, lo vimos en la clase pasada. Otro es el problema de la desatención a la psicopatología, esta idea de que por ahí un diagnóstico es presuntivo y que en realidad muchas veces las características de los trastornos no tienen que ver con la explicación de ese trastorno, que era lo que terminamos de ver la clase pasada. Y en tercer lugar, una suerte de desatención entre la gente que investiga personalidad y los clínicos que atienden los problemas de personalidad, ¿sí? Lo cual eh, es re loco, pero en rigor es algo como muy común. O sea, eh, van a ver ustedes cuando se reciban que van a ver gente que de repente se especializa en psicometría y desarrolla test y de repente mide con cierta precisión y robustez y validez cuestiones ligadas a la personalidad normal, por ejemplo, aquellos que utilizan el modelo de los cinco factores o que utilizan, no sé, el MMPI-2 o el 16PF para evaluar personalidad en ámbitos laborales, y de repente esas personas casi que ni saben de la existencia de los trastornos de la personalidad y viceversa. Un clínico que labura en trastornos de personalidad por ahí sabe remotamente de la existencia que hay test que miden personalidad, pero no los usan, ¿sí? Entonces, de alguna forma, hay como una suerte de divorcio muy fuerte entre lo que se investiga en personalidad normal y lo que se investiga o lo que se hace en personalidad patológica, ¿sí? Y también, bueno, acá lo que dice Livesley, que les recuerdo que Livesley es el tipo del cual extraigo esta parte, ¿no? El capítulo de temas, cuestiones conceptuales de trastornos de personalidad de su libro, el Handbook of Personality Disorders, el manual de personalidad, de trastornos de personalidad del 2018, que está en inglés y por eso, bueno, nada, se los presento de esta manera. Si de repente alguno lo quiere, ya puede chusmear de dónde va, ¿sí? Creo que no les dije antes, bueno, cualquier duda, consulta, inquietud, pueden resolverlo en prácticos. Si en prácticos no tienen la respuesta, que no tiene nada de malo, porque no están dando la clase, me consultan a mí o a Adriana. Y a mí, bueno, creo que voy a ir la última clase, por ahí ya es algo como demasiado anecdótico. Si tienen una pregunta, sí que me la pueden hacer por mail, ¿sí? fernanarana@gmail.com. Eh, Ese es el mail, les doy el mail que más uso. Tengo los mails oficiales, pero el de Umaimo ni me lo recuerdo, así que nada, les doy esos mails. Bien, por último, un subítem dentro de la cuestión con respecto a uno de los tres grandes problemas está la confusión entre validez y utilidad clínica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Una cosa es que vos te manejes con ciertas categorías diagnósticas para de repente compartirlas entre profesionales o hacer diagnósticos en función de eso o dirigir tratamientos. Y otra cosa es si posta esos diagnósticos, los criterios que componen esos diagnósticos y esos diagnósticos en sí mismos, los límites entre esos diagnósticos tienen alguna razón de ser, ¿sí? Es decir, tienen validez.
Entonces, ahora vamos al tema de la validez. Fundamentalmente, a lo que se llama validez de constructo, ¿sí? Validez de constructo básicamente tiene que ver con la idea de, les digo de una manera como muy esquemática, eh, hasta qué punto los datos, ¿sí? La información que yo recolecto acerca del problema coincide con la teoría. ¿Hasta qué punto hay un match entre lo que dice la teoría y lo que dicen los datos? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, supongo que eh, determinada configuración se tiene que dar en una patología para que justamente los datos se ajusten a la teoría y por ahí en la vida real esos datos no se agrupan de la manera que yo lo esperaba. Entonces de repente eso significa que no tengo validez de constructo. Les voy a poner un ejemplo puntual con respecto a, por ejemplo, un área de trabajo previa mía que era la de perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo es un constructo multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que en realidad mínimo tiene más de una dimensión. Dentro de esas dimensiones había tres dimensiones puntuales que se planteaba la teoría. La dimensión de estándares, que tenía que ver con el deseo por la excelencia de la gente, la dimensión de orden, que tenía que ver con la capacidad de las personas para organizarse y tener todo meticulosamente, digamos, ordenado, valga la redundancia, en su vida. Y discrepancia, que básicamente era la vertiente más negativa y autocrítica del perfeccionismo y por lo tanto hacía referencia a la idea de la percepción que había entre el estándar de uno y cuánto uno creía que había llegado a ese estándar, ¿sí? O sea, si esa percepción era muy amplia, onda de que, bueno, estoy viendo que estoy re lejos de lo que debería haber logrado, de lo que dice mi estándar que debería haber logrado, entonces ese perfeccionismo es adaptativo. Si la diferencia de la brecha es bastante cortita, quiere decir que tengo una relativa satisfacción entre lo que siento que debería haber hecho y lo que realmente hice. Bien, eso son, la teoría dice, tienen que aparecer estas tres estructuras dentro de eh, la gente que es perfeccionista. Y por ahí, si yo tomo una escala con esos ítems que de alguna manera están pensados para que se agrupen de esa manera, y después yo si los tomo a gente perfeccionista y no se agrupan de esa manera, entonces quiere decir que ahí no hay una buena validez de constructo, ¿sí? Es decir, que los datos en realidad no están diciendo lo mismo que lo que dice el test. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es por qué los datos, primero, por qué los datos sean así, si ese error, por decir así, se puede replicar en otras investigaciones con otras muestras parecidas, entonces quiere decir que hay un fenómeno de que en realidad la teoría está mal especificada, ¿sí? Entonces, de hecho, lo que pasó, ahora por eso les contaba lo del perfeccionismo, porque lo que pasó con el tema del perfeccionismo es que se dieron cuenta que en realidad esa dimensión de orden no era en realidad posta parte de la manera de ser del perfeccionista, sino que era más bien una consecuencia conductual de ser perfeccionista. O sea, gracias a que vos sos perfeccionista y que deseas la excelencia, te gusta tener todo ordenado. Pero no es que tener todo ordenado es posta parte de tu manera de ser, ¿sí? Sino que es una consecuencia de tu manera de ser. Entonces, técnicamente no es bien especificada la teoría, porque si vos lo especificás como una consecuencia antes que como una parte constitutiva del fenómeno, entonces ahí sí los datos coincidían bien con esta reespecificación de la teoría. Eso es un poco para que ustedes vean lo que es la validez de constructo, que traducido al mundo de los trastornos de personalidad, da la pauta de que casi ninguna de los tests da la estructura que dice el DCM, que propone el DCM desde los años 80 en adelante que tendría que ser. La verdad que no recuerdo si lo dije o no en la clase anterior, pero lo recuerdo en 2 segundos. División por tres clústeres o agrupaciones o conglomerados. Clúster A, raros y excéntricos. Clúster B, los dramáticos impulsivos. Y clúster C, los ansiosos. Clúster A caracterizado por paranoide, esquizotípico, esquizoide. Clúster B caracterizado por antisocial, histrónico, narcisista y límite. Y clúster C caracterizado por evitativo, obsesivo compulsivo y dependiente, ¿sí? Básicamente, el gran problema de validez de constructo fundamental era este, ¿sí? O sea, es decir,
antes que supuestamente medían eso en estas personas que supuestamente tenían este diagnóstico, y esa estructura que supuestamente te decía la teoría no se daba. Entonces, obviamente, había una mala especificación de la teoría porque esto se replicó en un montón de estudios con un montón de personas con estas características y no daba eso, ¿sí? Más allá de eso, eh, la validez de constructo también se puede medir de distintas maneras. La idea básica es lo que les comenté recién. Acá un poco se pone más en detalle con desagregar en distintos tipos de valideces, ¿sí? Validez sustantiva, ¿sí? Eh, que básicamente tiene que ver con la idea de que eh, los digamos, los criterios, digamos, tienen que estar todos los criterios de un diagnóstico para que sea ese diagnóstico, y por ahí, si faltan ítems descriptivos o criterios diagnósticos en un diagnóstico en particular que son importantes, en realidad no tiene una buena validez sustantiva. Por ejemplo, ahí está el deseo de cercanía y temor al abandono en TLP, ¿sí? En el trastorno límite de la personalidad. O sea, si de repente este criterio no está, la patología es como que, bueno, pierde parte de su esencia, porque entonces falta un poco caracterizar a la patología con todos estos, en este caso con este ítem o esta descripción en particular. Validez estructural significa que, esto que les hablaba recién, de la validez de constructo era fundamentalmente este match que tiene que haber entre los datos y la teoría. Y es lo que les comentaba recién. Y básicamente la idea es que, les cuento y les spoileo, digamos, el final es que justamente en lugar de los 10 trastornos de personalidad propuestos desde los años 80 en adelante, hasta el día de la fecha, de hecho todavía no está abolida la clasificación del DSM-5, sino que sigue siendo la clasificación oficial, más allá de que la CIE en su versión 11 oficial ya haya lanzado que abandona esta clasificación y por lo tanto se mete en una clasificación pura y exclusivamente dimensional. Más allá de eso, en realidad se sostiene algo que en rigor no dan 10 diagnósticos distintos, sino dan 4 grandes factores, ¿sí? Ahora vamos a verlos. El otro ítem en cuanto a la validez es la validez externa, ¿sí? Eh, con respecto a la validez, digamos, la validez externa, eh, se descubrió que en realidad el mejor predictor, ¿sí? Digamos, que se descubrió que es mejor predictor la severidad que un diagnóstico en particular. ¿Qué significa esto? Que pareciera ser que es mucho más útil saber cuál es el grado de disfunción en las áreas problemáticas que definen el concepto de trastorno de personalidad. En este caso, recuerden, son dos, ¿sí? El área intrapersonal y el área interpersonal. El área intrapersonal se desagrega en problemas de la identidad y problemas de la proposición. El área interpersonal se caracteriza por la empatía y la intimidad, ¿sí? O sea, si hay algún problema en estas áreas lo suficientemente grande, o si hay un problema conjunto en más de una de estas 4 áreas, parece ser que es mucho mayor predictor de respuesta al tratamiento, de complicación del diagnóstico o de inclusive de severidad de los síntomas asociados que el diagnóstico específico que pueda recibir esa persona. Es decir, es más importante, si los digo más desde otro lado, es más importante saber cuánta es la disfunción que tiene esa persona con respecto a cómo se lleva a los demás, que si tiene un TLP o tiene un trastorno por dependencia, porque eso en realidad no nos está diciendo mucho acerca de la respuesta potencial al tratamiento. Eso es lo que tiene que ver con la validez predictiva, ¿sí? O la validez externa en este caso, que para estos autores es algo analogable. Y de esto se desprende la idea de que quizás no se traten de 10 diagnósticos, sino que se trate de un solo diagnóstico que en realidad tiene tres, digamos, distintas maneras de expresarse, si se quieren, distintos tipos de expresarse, ¿sí?
que puede ser una configuración que mezcle, si se quiere, alguno de estos 10 características de otros trastornos, pero en particular tiene que ver más con la combinación y lo que se ha encontrado fundamentalmente es que tiene que ver más con la combinación de cuatro factores, ¿sí? Bien, ahora vamos a empezar a pensar en lo que es justamente una integración. No les dije los cuatro factores porque pensé que estaban ahí, pero son desregulación, asocialidad, ahora les explico qué significa, obsesividad y psicopatía, ¿sí? Desregulación tiene que ver con la parte como más neurótica de dificultad para regular las emociones y tendencia a experimentar emociones negativas fuertes. Asocialidad tiene que ver con la capacidad de aislarte y desapegarte de los demás y de repente tener una conducta de poco compromiso y distante y desapegada. La obsesividad tiene que ver con el carácter compulsivo y obsesivo y perfeccionista y rígido de algunas personas frente a lo que hacen, la necesidad de control excesiva. Y la psicopatía tiene que ver con un patrón muy claro eh, de posicionamiento de supervivencia frente a los demás y de dominancia muy fuerte y de transgresión en el caso de ser necesario, ¿sí? Hay, por supuesto, otros factores importantes, pero estos son los cuatro factores que generalmente se replican en distintos estudios y en distintas épocas de la historia del estudio de la personalidad. Así que nada, hay que tenerlo en cuenta. Después por ahí está el dibujito. Ahora después lo vemos, pero bueno, no me quiero adelantar a lo que ya seguro después aparece y después le digo, ah, era ahí. No, perdonen. Bien, ¿se puede conceptualizar la personalidad normal y los TP con los mismos constructos? ¿La estructura de la personalidad es la misma en pacientes que en población general? Estas son preguntas puntuales que tienen que ver con la idea de qué onda la integración, ¿no? O sea, eso es uno de los tres problemas grandes de según Liebesky acerca de los trastornos de personalidad, es esta de desatención a la idea de la psicología, a la personalidad normal, ¿no? O sea, si vos definís una patología, tenés que definir también el fenómeno que se contrapone a esa patología, ¿no? O sea, en la depresión tenemos la eutimia, ¿sí? El estado de ánimo equilibrado. Y en la personalidad, ¿qué tenemos? No hay ningún interés en la mayoría de los clínicos en saber cómo se compone la personalidad normal. Y por eso la idea es, a ver, ¿tenemos la forma de conceptualizar las dos cosas con las mismas herramientas teóricas? ¿O tenemos que pensar cosas distintas? Si tenemos que pensar cosas distintas, está claro entonces por qué no podemos conceptualizarla como algo integral y algo un continuo, ¿sí? Y otra, la segunda pregunta hace diferencia si la estructura es la misma, ¿sí? O si de repente la estructura cambia sustancialmente para un mismo fenómeno, pero en su versión patológica, ¿sí? Así que esta es la solución, si se quiere, de compromiso y lo que va, ¿sí? Tenemos de alguna forma, si se quiere, un continuo en donde se expresa la personalidad y donde en un extremo tenemos la personalidad normal sin problemas. En un punto medio tenemos problemas de la personalidad, que acá dice personalidad anormal, y en el otro extremo tenemos a los trastornos de personalidad. Sí, ahora no lo tengo acá a mano como para mostrárselos. Estoy escribiendo un capítulo de un libro con respecto a eso puntualmente, pero básicamente la CIE 11, esta integración la hace en cinco niveles, ¿sí? Personalidad, sin problemas de personalidad, con dificultades de la personalidad, que básicamente quiere decir que no es patológico, pero que hay algún tema de tu personalidad, o sea, tu manera de ser, algún tema te trae que no es grave. Y después hay tres niveles de trastorno de la personalidad, leve, moderado y severo, en donde leve es, tenés un problema sistemático en la manera de relacionarte con los demás, pero con funcionalidad, o sea, no estás, digamos, todavía sufriendo mucho, ni haciendo sufrir demasiado a los demás.
El grado moderado y severo ya sí implica un sufrimiento, un daño, un riesgo para sí mismo o para los demás. Esa es como la categorización que hace de severidad de la personalidad la CIE-11. Bien, un poco a título ilustrativo, hay cuatro básicamente creencias que se desprenden. Una es que son dos cosas distintas, la presión normal por un lado, el TP por el otro, que es un poco lo que planteaban históricamente DCM y CIE, hasta la CIE-11, ojo. La CIE-11 lo plantea distinto ya, por suerte. Otra cosa es que están unidos, ¿sí? Y que hay una suerte de umbral hasta donde determinado puntaje pasa para hacer TP y nada más. Hay otros que dicen que hay diferencias cuantitativas, pero también cualitativas en cómo varían los rasgos. Y hay otras conceptualizaciones que dicen que los rasgos normales pueden llegar a rasgos patológicos bajo la influencia de ciertos procesos. No, no mencionan cuáles acá, pero bajo ciertos procesos, ¿sí? Para el primer de los casos hay amplia evidencia de que no hay evidencia, ¿sí? Es decir, no hay nada que haga pensar discontinuidad, salvo en el caso de la esquizotipia, en donde parece que está marcado que no hay como un reverso normal de la esquizotipia, está solo de un solo lado, ¿sí? O sea, pero para todo lo demás hay una cuestión mucho más dimensional, onda de, sos un poquito evitativo, más o menos evitativo, muy evitativo. Parece que para la esquizotipia o sos esquizotípico o no, ¿sí? No hay una contraposición normal para eso. Con respecto a de si están unidos, la realidad es que no hay evidencia de que el diagnóstico cambie cuando llega a un umbral. Parece ser que la severidad se distribuye de manera continua, ¿sí? O sea, como que no hay en realidad un punto de corte exacto. Los puntos de corte los ponemos nosotros para trabajar, ¿sí? Pero no hay un umbral en donde, bueno, cuando la persona llega a tener estas características, inevitablemente tiene un problema. No, no es así. La persona tiene un problema cuando en realidad es más severo el asunto. Y la severidad, recuerden, está caracterizada por la disfuncionalidad en las áreas importantes del desarrollo del individuo, que básicamente tiene que ver con la definición misma de personalidad. Con respecto a la tercera, de vuelta, no parece que haya rasgos específicos de los trastornos de personalidad que no estén en la personalidad normal, de vuelta, salvo lo que se da en la configuración de la esquizotipia, que es bastante raro en particular. Y después los rasgos normales pueden llevar al ATP, bla, 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 y básicamente con este último no aclaraban cuáles eran los procesos etiológicos. Y básicamente vamos y aterrizamos en una idea que estaba recontra, hiper macerada desde hace 100 años atrás, que obviamente ahora les voy a decir, hay una versión un toque más sofisticada, pero en rigor sigue siendo la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que planteaba Schneider? Básicamente, los TP son una variación extrema de algo que es normal, ¿sí? De hecho, Schneider hablaba de dos cosas. Hablaba de que hay una diferencia estadística, es decir, está en un extremo de la curva de Gauss, ¿no? De la distribución normal, donde la mayoría de la gente se distribuye en un punto medio y hay poquitos casos en los extremos, ¿sí? Entonces, en ese punto extremo de un lado estarían los trastornos de personalidad, es decir, hay una diferencia estadística que te lleva ahí, y de todas maneras, lo que decía él, que me parece muy fundacional, por eso a Schneider se lo considera el padre de los trastornos de personalidad propiamente dicho. Recuerdan el texto de él de las personalidades psicopáticas. El tema es, lo que él dijo es, no es que te basta en realidad con que estés en el extremo, sino que en ese extremo vos tenés que pasarla mal o hacérsela pasar mal a los demás, ¿sí? Y eso es fundamental, no es lo extremo lo suficiente. Vos podés estar en ese extremo y no sentirte mal y no joder a nadie, ¿sí? Y eso no sería patológico, no sería formalmente hablando un trastorno de personalidad. Por supuesto, no está claro cuánto hay que sufrir o hacer sufrir para tener un TP.
¿sí? Esos son límites que son arbitrarios y por eso depende mucho del contexto, ¿sí? Resumiendo entonces, resumiendo y planteando también una idea que es una solución a esta idea de cómo pensar este continuo de la personalidad en términos de normalidad, normalidad, o si es una versión extrema de una cuestión normal. Quizás lo más criterioso es pensarlo de dos maneras. Livesey da dos soluciones. Uno, ver a la personalidad como un sistema interrelacionado de estructuras y procesos. Y él habla concretamente de cinco aspectos: síntomas, regulación afectiva, expresión desadaptativa de rasgos, problemas interpersonales y problemas del self. Básicamente él habla de que la personalidad es patológica cuando estos sistemas de manera articulada funcionan mal, ¿sí? Es decir, cuando la persona básicamente sus rasgos tienden a ser más desadaptativos, es decir, no tienden a ayudarle, y ahora vamos después con la idea de por qué significa que no tengan que ayudarte, cuando en realidad vos tenés síntomas, ¿sí? Porque no manejás bien tus rasgos fundamentalmente y algo pasa. Vos esos síntomas no los manejás bien, es decir, no regulás lo que te generan esos síntomas, y también hay problemas en tu manera de relacionarte con los demás y en la manera de relacionarte con vos mismo. Livesey lo que va a plantear entonces es que una primera solución a este problema del continuum en cuanto a pensar la personalidad normal y la patológica va a ser considerar el trastorno de la personalidad como una disfunción en el funcionamiento adaptativo normal del sistema de la personalidad. Les dije recién los elementos que tiene este sistema interrelacionado, que están basados fundamentalmente en la teoría de Michel, ¿sí? Es la teoría cognitiva adaptativa de los rasgos. Eh, y básicamente la disfunción va a tener que ver con que esta estrategia no te sirve, ¿sí? O sea, esta manera de ser en realidad eh, no está funcionando, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que significa que la personalidad fundamentalmente entonces tiene una finalidad evolutiva adaptativa, es decir, uno desarrolla su manera de ser básicamente para sobrevivir al entorno en el cual se está relacionando. Y justamente la idea es que cuando tu personalidad falla es porque no se está adaptando al contexto, sobre todo cuando el contexto cambia de una manera como muy abrupta, ¿sí? La solución número dos es pisar un poco más el acelerador con respecto a la idea de la adaptabilidad, por eso se los mencionaba antes, y es sencillamente plantearlo con términos explícitamente de psicología del desarrollo, es decir, términos evolutivos, ¿sí? Y básicamente ahí toma un autor que se llama Plutchik, que básicamente sostiene que en realidad la personalidad, ¿sí? Evoluciona en función de realizar ciertas tareas que a la humanidad le sirvieron, ¿sí? Para salir adelante. Desarrollar tu identidad, solucionar problemas de dominancia y sumisión, desarrollar sentido de territorialidad y pertenencia, y desarrollar un sistema de resolución de problemas para la temporalidad, es decir, para que los demás de repente se estén yendo a tu alrededor, ¿sí? O sea, básicamente, tener en claro quién sos hace que seas más eficiente con tu entorno. Si estás disgregado, tu self, es más difícil adaptarte a esa realidad. Eh, si estás en claro de qué lado estás de la de dominancia y sumisión, sabes cómo manejarte y en función de eso cómo adaptarte mejor al contexto. Por supuesto que si estás en un contexto en donde todo el mundo es mucho más fuerte eh, y está en una jerarquía superior a la tuya, va a convenirte más adoptar una postura más pasiva que una postura más activa y viceversa. La territorialidad y pertenencia tienen que ver con la capacidad de socializar, ¿sí? Que es un poco lo que se veía antes
con la solución previa de problemas interpersonales, ¿sí? Estamos hablando de, bueno, tener la capacidad de relacionarse exitosamente con tu contexto de manera tal de eh, generar una espacialidad, ¿sí? Es decir, estar en un espacio compartido con otras personas y desarrollar por consiguiente un sentido de pertenencia. Básicamente, según Liebesly, tomando estas hipótesis de Plutchik como tareas universales que están involucradas en cuál es la finalidad de la personalidad, plantea que entonces el TP representa un fracaso en alguna de estas tareas, ¿sí? Y ahí da ejemplo, bueno, uno puede tener una visión integrada, bueno, eso es lo que les hablaba recién, ¿no? Capacidad de intimidad y apego, capacidad de cooperación, todas estas cuestiones que se desarrollan, que desagregan de las tareas que hablábamos recién, uno puede tener una falla en alguna de estas cosas, como les mencionaba recién, y ese fracaso en esas tareas universales es lo que por ahí se considera y se definiría hoy como lo que es un trastorno de la personalidad, ¿sí? Y estas definiciones básicamente separan, digamos, la idea esta de que es un rasgo patológico o un extremo, sino que es algo que tiene que ver con un continuo, ¿sí? En donde se enfatiza en la severidad, ¿sí? Y se clarifica en la distinción entre lo que es un TP y lo que es un rasgo, ¿sí? De hecho, eh, hago una nota al pie acá, porque vieron que les decía esto de que la CIE-11 ya cambió a una categoría de severidad de 5 puntos, ¿no? De no disfuncionalidad, las tres categorías de severidad, y hay una categoría intermedia que habla de dificultades de la personalidad. Acá creo que se la tradujo como dificultades de la personalidad. Esto antes en el DSM también existía. No le daban mucha pelota algunos, yo sí le daba repelota porque el DSM te decía en la aclaración de cómo hacer los diagnósticos que en el eje 2 estoy hablando del DSM-4, ¿no? En el eje 2 vos podías poner que la persona tenía rasgos de personalidad. ¿Qué significa esto? Que tenía una manera de ser bien definida, que por ahí, como clínico, está bueno que la tengas en cuenta, pero que posiblemente no estaba asociada en ese momento, en ese aquí y ahora, no estaba asociada con patología, ¿sí? Por eso la idea es, puede haber disfunción, o sea, puede ser que ese rasgo empiece a no funcionar muy bien, pero no necesariamente eso significa que sea patológico, ¿sí? Cuando es patológico es cuando es más severo, y cuando es más severo es cuando tiene que ver con una disfuncionalidad en estas áreas, ¿sí? Bien. Y ahora vamos al cuadrito. Es el fucking cuadrito que no les había dicho antes. Ahora viene el cuadrito. Igual estoy viendo la hora, a ver cómo estamos. En la hora. Bien, bien, bien. Perfecto. Tenemos 20 minutitos más, así que genial, genial. Perfecto. Clasificaciones dimensionales, categoriales, estructurales, prototípicas, sistémicas. Les explico las que no son las que vamos a hablar nosotros de aquí en adelante. La estructural es la típica clasificación psicodinámica hay básicamente tres estructuras, ustedes las conocen, chicos, seguro, de memoria, neurosis, psicosis, perversión, en donde básicamente nada sale de la conjugación o la expresión de alguna de esas tres categorías. La clasificación prototípica más rara para la mayoría de ustedes seguramente es clasificar a las personas en función de un prototipo, es decir, una definición estereotipada de lo que es esa patología. Entonces yo defino un cuadro de lo que es un psicópata y veo qué match hay entre ese paciente y esta viñeta de un paciente característico con psicopatía, ¿sí? Esa es la clasificación prototípica, que mentalmente uno lo hace constantemente. Parece ser, hay investigaciones en neurociencias que dicen que el ser humano tiende a clasificar muchas cosas por prototipo. O sea, tiene una imagen mental estereotipada de cómo es eso y hace un match mental en, bueno, esta persona, ¿cuánto se parece al estereotipo que yo tengo de esa persona, de lo que es esa persona? La clasificación sistémica relacional, por supuesto que como lo dice el nombre, tiene que ver con la teoría general de los sistemas y básicamente es plantear las cosas no en términos de diagnóstico, sino en términos de la relación entre los distintos subsistemas o categorías, ¿sí? Eh,
no ven tanto la idea de fenómenos categoriales o aislados, sino todo está con eslabones interrelacionados. Que un poco la teoría del network analysis reciente de los últimos 10 años plantea algo parecido, pero sin tanto énfasis en el aspecto más comunicacional o cibernético, como se planteaba en la sistémica de antes. Diagnósticos dimensionales y diagnósticos categoriales, ¿sí? ¿Hasta qué punto la variabilidad humana puede ser considerada una diferencia de tipo o de grado? Es aún una pregunta abierta en psicología y psiquiatría. El diagnóstico dimensional tiene que ver con una diferencia de grado. El diagnóstico categorial tiene que ver con una diferencia de tipo. El diagnóstico dimensional evalúa un fenómeno de acuerdo a un gradiente y una ubicación relativa del sujeto o del objeto a evaluar dentro de ese gradiente. Esa ubicación relativa no solo va a estar dada por los límites naturales del constructo psicológico que se precie, sino también por eh, los valores de referencia que pueden tener la población real a la cual yo extraigo esa persona, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, el test de depresión de Beck va del 0 al 40 y pico en su puntaje posible, pero sabemos que la población, vamos a suponer, de el Gran Buenos Aires, de varones de 20 a 40 años, en realidad tiende a puntuar de 2 a 35, ¿sí? Y de los cuales de 2 a 35 hay estudiado que hay un punto de corte de 19, ¿sí? Entonces, de 19 para arriba significa que es problemática esa depresión. De 19 para abajo significa que es sintomatología leve y no se le puede prestar atención como un cuadro clínico. Esa es una clasificación dimensional, ¿sí? En un gradiente y una distribución posible de puntos posibles. El puntaje mío tiene que ver con la asignación de uno de esos valores y esos valores yo los interpreto a la luz de o la escala general o la distribución de frecuencias para esa misma muestra o los valores o baremos de referencia, ¿sí? Eso es fundamentalmente una clasificación dimensional. Una clasificación categorial, por el contrario, habla de tipos porque en realidad habla de presencia o ausencia del problema, ¿sí? Es una la clasificación que no es con gradientes, sino que es sencillamente con presencia o ausencia del fenómeno de acuerdo a una serie de criterios, ¿sí? Eh, Esto es típico de la clasificación de los sistemas operativos de salud actual, la CIE y el DSM, salvo la parte de personalidad de la CIE 11, que es justamente lo maravillosamente nuevo que se plantea para esta nueva iteración de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Este paper, ¿sí? Que se lo pongo acá para que lo chusmen si tienen ganas de googlearlo, de alguna manera le pone un toque de punto final. Vieron que ahí le decía, bueno, eso es una pregunta abierta. Bueno, este paper de alguna manera viene a convertir esa pregunta en parcialmente contestada, a menos que haya una mejor evidencia. Pero como se trata de un metaanálisis y de un metaanálisis bastante nutrido, son 183 artículos que hablan sobre esto, hay como una suerte de conclusión como muy contundente, ¿sí? De que, de que se tratan de variaciones cuantitativas a lo largo de un continuum, ¿sí? No variables tipológicas, ¿sí? Eh, por lo tanto, lo que básicamente sostiene este artículo, a través de analizar, por supuesto, datos de un montón, ¿sí? De patologías, es que los modelos dimensionales son superiores que los modelos taxonómicos. Los modelos taxonómicos son los de categorías discretas, ¿sí? DSM-5, ponele en su definición alternativa, CIE-11 en su definición oficial, la Research Domain of Criteria y la HITOP, que son dos modelos digamos, para estudiar psicopatología fundamentalmente.
El RDOC básicamente tiene que ver con una impronta más biologicista, si se quiere, que es una de las cosas que se le critica a la RDOC. Y el HiTOP es un modelo fundamentalmente psicométrico, en donde evalúa de manera exhaustiva no solo la personalidad, sino toda la psicopatología en general, y concluye que se trata en realidad no de categorías discretas o tipos, como lo plantea por ahí un sistema categorial, sino más bien de dimensiones que tienen un orden jerárquico, ¿sí? Puntualmente lo que decía el estudio de Haslam es que a nivel de resultados, que de todas las patologías estudiadas, de los 317 estudios que se recabaron, perdón, de 180 y pico de estudios y 317 resultados, es porque obviamente no todo estudio tiene un solo resultado, ¿no? Entonces se va sumando. Hay una evidencia zarpada, ¿sí? De superioridad no taxónica. ¿Qué significa? Dimensional. Hay un 17% de patologías que por ahí tienen un carácter más taxónico, es decir, más categorial, y un 7% residual que no se sabe bien qué es, ¿sí? Entonces, obviamente, los hallazgos dimensionales superan los taxónicos, y los TPs en particular demostraron que tener la mayor evidencia de dimensionalidad por sobre todo el resto de las patologías. O sea, no hay nada más dimensional en la historia de la psicopatología o en el DSM, si te lo lees todo de cabo a rabo, que los TPs. ¿Sí? Así que no hay ningún lugar a dudas de que plantear las categorías diagnósticas entre los 10 trastornos de personalidad categoriales descritos, divididos en tres clústeres, eso no hay ninguna evidencia de que eso no es así. Pero bueno, ustedes pregúntense por qué se sostiene así, ¿no? Hay cuestiones políticas muy fuertes que a veces hacen que se sostengan ciertas cosas que por ahí se saben que no funcionan. Bueno, este es uno de los ejemplos. Hay una evidencia contundente acerca de la dimensionalidad de toda la psicopatología en general, por eso el modelo HiTOP tiene cierto éxito actualmente, porque básicamente propone eso, pero las dimensiones son fundamentalmente más evidentes en los trastornos de personalidad, ¿sí? Y Y bueno, y si ustedes quieren saber, ese 17% fundamentalmente tienen que ver con adicciones y esquizotipia, ¿sí? Eh, de hecho, la conclusión de Haslam es que las taxas son raras en el campo de la psicología, quizás míticas en el terreno de la personalidad, lo cual está diciendo de una manera muy elegante que para él no existe, ¿sí? Que no existen las categorías para hablar de trastornos de personalidad, sino que por ahí como hablábamos al principio, quizás es una gran entidad con distintas caras, distintas descripciones, distintas facetas, si se quiere, pero se trata de lo mismo, ¿sí? Bien, y bueno, por último, dice que estos resultados cuestionan la idea de que los hallazgos normales son dimensionales y los psicopatológicos son categoriales, que es una cosa que se pensaba antes, ¿no? Como que, bueno, la personalidad normal se distribuye de manera dimensional, pero la personalidad patológica no. No, eso no es así. Hay una sola personalidad, ni buena, ni mala, ni normal, ni anormal. Hay una sola personalidad que puede ser disfuncional en función de no adaptarse al contexto, de fallar esa de fracasar esas tareas universales para las cuales está preparada filogenéticamente la personalidad. Y eso no se traduce en un trastorno en particular en una categoría, sino que más bien se traduce en una mayor severidad, una mayor disfuncionalidad en estas áreas conjugadas. Si tendemos a la solución número uno, de que hablamos de que en realidad esto es un sistema que está interrelacionado, mientras más interrelacionado esté digamos, lo problemático, la disfuncionalidad, no sé, en el self o en lo interpersonal, más severo va a ser el diagnóstico, independientemente de la cara que tenga. O sea, si tiene un sabor más tipo evitativo, o más compulsivo, o más esquizoide, ¿sí? Bien. Vamos. ¿Cómo estamos de horario? Faltan 10, así que creo que estamos re bien. Fíjense esto que les hablaba antes, les decía, ¿cuándo va a aparecer ese fucking cuadrito que no lo veía? Este no es el cuadrito, pero sí es el cuadro más extenso, ¿sí?
Acá, ¿qué les quiero mostrar? Este cuadro está extraído de un artículo de Peter Tyler, el cual, no sé si ya lo hablé en esta clase, tiene un libro del año 2022 sobre trastornos de personalidad, en donde vuelve a plantear este cuadro quizá de una manera más simple, pero me parece que está bueno que ustedes vean el big picture, ¿sí? O sea, el cuadro general. Acá él lo que hace es pone antecedentes históricos, pone antecedentes contemporáneos, pone modelos clásicos, pone modelos del DSM, pone modelos de psicología normal. Por ejemplo, la hipótesis de Galeno de la bilis amarilla y la bilis negra, la hipótesis de él lo mismo acerca de la sociopatía, la de Eysenck, la de Libesley, el autor del otro handbook, la de Costa y McRae, los autores del modelo Big Five. No son ellos los autores, pero son los que se hicieron famosos. Un trabajo clásico del 97 de Mulder y Joyce, el modelo del DSM-4, el del DSM-5. Y básicamente lo que se puede ver es que estas cuatro columnas marcan lo que es la estructura de la personalidad. Como les decía antes, hay un perfil que está ligado a la psicopatía, de acá a la China, ¿sí? De hecho, tiene un reverso en la personalidad normal porque es baja agradabilidad en personalidad normal. O sea, hay gente que es todo lo contrario a la psicopatía, es decir, es súper bondadosa, no ve malas intenciones en el otro, coopera, es solidario. Bueno, eso es todo lo contrario de la psicopatía. Hay una segunda columna granítica de la personalidad que habla de gente que tiene problemas ciertamente neuróticos. Ahí se engloba de todo. Bilis negra, pasivo, dependiente, neurótico, desregulado, neuroticismo, asténico, lo llamaban los psiquiatras, mucho de la componente ansioso del clúster C para el DSM, y afectividad negativa es el nombre que lleva ahora. También hay otros autores como Barlow en un libro que es también nuevo de este año, del 2022, que habla del tratamiento del neuroticismo, ¿sí? O sea, de este rasgo de personalidad, que para muchos autores es el rasgo que más atención se le presta, porque es el que más se presta al tratamiento, ¿sí? Porque, como les decía antes, este rasgo de personalidad tiene fuertemente que ver con la tendencia a experimentar emociones negativas en general, ¿sí? Después tenemos una tercera columna granítica en donde hablamos de un, un estilo de personalidad más bien flemático o distante. Aloof es la versión, la expresión americana de como, como flotante, distante, como divagante, o sea, muy, muy lejos de los demás, muy en la suya, por decir así. Que se puede ver en distintos y rastrear en distintas características a nivel histórico. Y en el modelo de personalidad normal se habla de un modelo de baja extroversión, es decir, generalmente gente más introvertida, a veces introvertida por lo neurótico, a veces introvertida por la esquizoidía, pero fundamentalmente asocial. Asocial no de antisocial, de peleados con el mundo, sino de sin el mundo, ¿sí? Asocial, sin el mundo, ¿sí? Y por último, la cuarta columna granítica recontra hipercontundente es la de el compulsivo, el anancástico, el carácter anal freudiano, la persona rígida, recontra cuadrada, compulsiva, hiperresponsable. Eso es lo que se piensa con las personas, por ejemplo, que tienen toque de la personalidad, pobremente representado en el modelo del DSM-5 y muy bien representado en el modelo de la CIE-11. De hecho, la CIE-11 en realidad habla específicamente de un factor que se llama anancastia, mientras que el modelo del DSM-5 habla de psicoticismo, ¿sí? O sea, el DSM le da más bola a esta cosa como más loca, eh, y la CIE le da más bola a este componente. Este componente es más importante. No hay tanta evidencia del psicoticismo de la manera en que hoy se piensa, ¿sí? No hay tanta evidencia en cuanto a rasgo estable de la persona a nivel histórico, ¿sí? Sin embargo, bueno, ahí en el modelo este de Peter Tyler está, vieron, fíjense en la tercera columna, en la última casillero, dice desapego barra psicoticismo. Eso lo pone él porque yo creo que no tiene dónde ponerlo, porque en realidad es desapego. Psicoticismo
está como un poco por fuera de las clasificaciones tradicionales. Recuerden que estos son, acá dicen que son antecedentes, pero en realidad es así como se piensa la personalidad porque históricamente se dio así, ¿sí? Entonces es de alguna manera muy loco pensar en que existen 10 diagnósticos de personalidad cuando en realidad hay 4 grandes factores en la personalidad, ¿sí? El modelo de los 5 factores clásicos, históricos, recontra hiperestudiado, quizás uno de los modelos más estudiados de la historia de la personalidad y de la historia de la psicología en general, agrega un factor más, ¿sí? Agradabilidad, neuroticismo, extroversión, responsabilidad o conscientiousness y apertura a la experiencia, que no tiene, parece ser, un análogo en cuanto a la distribución en la personalidad, ¿sí? No hay un análogo exacto. Hay gente que tiene bajísima apertura a la experiencia y hay gente por ahí considerada muy conservadora que va para el lado de el carácter anal o sanguíneo compulsivo, y hay gente que tiene una altísima apertura a la experiencia y que por ahí puede ir más para el lado de cierta cuestión más de extroversión ligado a cierto componente de impulsividad, que acá no está en estos antecedentes, ¿sí? Bien. Y ahora les tendría que decir cuáles son los trastornos de personalidad en el DSM-5, ¿sí? Que esto, ya les digo, está como viejo, porque la CIE-11 ya está diciendo que esto no va, pero la realidad es que ustedes leen el manual, hacen test, ven papers, siguen existiendo, ¿sí? O sea, hay mucha evidencia que esto no existe y que existe por su validez clínica o utilidad clínica o eficacia de campo. O sea, existe porque lo seguimos usando y porque todos cuando a cualquier clínico le hablas de un evitativo, le hablas de un paranoide, sabe de qué se trata, porque sabemos los criterios, porque diagnosticamos con eso, pero no, en realidad no es tan fiable, no es predictor de la respuesta al tratamiento y en realidad no deberíamos seguir usándolo ni pensándolo. De hecho, la CIE-11 dio por tierra con esto y dijo, listo, no lo usemos más. ¿Sí? Directamente usemos lo otro. Y ya, el DC me dijo, no, no, es muy jugado ya usarlo dimensional, vamos a usar las dos cosas. Entonces, las dos cosas, esta es la clasificación oficial, en la que veo yo que no nos va a quedar tiempo, así que vamos a hablar la semana que viene. Vamos a decir, les voy a decir cada uno de los criterios, cada uno de los criterios no, porque sería un embole. Les voy a decir cada uno de los diagnósticos, más o menos de qué trata cada cual, y después vamos a la clasificación puntual que viene con este antecedente que les planteaba recién en el cuadrito este, y después vamos a ver si hacemos una suerte de conclusión. Quizás quede más poquito espacio, quizás quede para una hora. Después vemos a ver si se puede armar en una clase o en una mini clase que vaya asociada. Eso después lo vemos en función de cuánto me deliro yo al hablar de las cosas. A veces estoy más inspirado, a veces menos, y esa inspiración para mí al menos me lleva a decir más cosas de las que debo y eso alarga las clases. A veces soy más robótico y estoy más, me atengo más al texto. Así que no sé qué es qué es más doloroso para ustedes, pero bueno, acá cerramos, chicos. Empezamos con esta clasificación en la próxima clase y ahí terminamos con toda esta parte introductoria. Espero que no les haya sido muy densa de lo que son los trastornos de personalidad dentro del contexto de una materia como psicopatología, ¿no? Listo.